Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Isidro Cisneros, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, mi querido Alberto. Ya listos para el fin de semana. Listos para el fin de semana. ¿De qué conversamos esta mañana antes de que te vayas ya directamente al gozo, al disfrute del fin de semana? No, ¿cuál gozo? Es trabajo y más trabajo y más trabajo. Tú eres de los míos entonces, cuéntanos. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro análisis sobre el discurso de odio. Y para tal efecto queremos proponer una obra adicional, en este caso de la profesora Judith Butler, y su libro lleva el título de Palabras que hieren, sobre el discurso de odio y la política de lo performativo, que fue publicado en la ciudad de Barcelona por la casa editorial Paidós en este año del 2025. Como todos saben, Judith Butler es filósofa neomaterialista y postestructuralista, especializada en estudios sobre el feminismo, la filosofía política y la ética. Es una de las teóricas fundacionales de la teoría queer, que es un campo de estudios críticos que desafía las normas sociales y culturales sobre género y sexualidad, y especialmente la heterosexualidad obligatoria. Pues bien, Alberto, en esta obra la filósofa argumenta que el lenguaje tiene un poder performativo que no puede separarse de sus contextos sociales e históricos, y que el discurso de odio, más que un mero uso incorrecto del lenguaje, es, por el contrario, una forma de violencia arraigada en las relaciones de poder. Pero en vez de proponer una política para censurar, Butler invita a pensar en formas críticas y creativas para responder al lenguaje hiriente, no solo resistiéndolo, sino también reapropiándolo y transformándolo. La autora reflexiona sobre el poder del lenguaje, especialmente en contextos de discurso de odio, censura y libertad de expresión. Y en este libro combina la teoría del lenguaje, el psicoanálisis y la filosofía política para cuestionar cómo las palabras pueden causar daño y qué implicaciones tiene eso para la política y la ley. La autora refiere a la vulnerabilidad jurídica como aquella capacidad que tenemos, en cuanto seres hablantes, de ser afectados por el lenguaje, de ser heridos, expuestos, interpelados o constituidos por las palabras que otros nos dirigen. Butler sostiene que no somos sujetos completamente autónomos o impermeables frente al lenguaje, que por el contrario nos constituimos en y a través del lenguaje, lo que nos hace estructuralmente vulnerables a él. Y es esta vulnerabilidad, Alberto, que no es un accidente, sino una condición fundamental del sujeto, dado que si podemos ser nombrados, también podemos ser heridos. El lenguaje nos hiere al interpelarnos, nos llama desde una posición social. Si alguien grita un insulto en la calle y tú te reconoces en ese insulto, estás siendo interpelado como eso. Por ello, la autora sostiene que el lenguaje también nos hiere al posicionarnos. El insulto no solo duele por su contenido, sino porque nos coloca en una estructura de desigualdad, con una historia de subordinación basada en el racismo, la misoginia y la homofobia. El lenguaje también afecta corporalmente porque puede provocar miedo, vergüenza, trauma o rabia. Por lo tanto, no es un daño simbólico menor. En muchas concepciones liberales, sostiene Judith Butler, el sujeto es visto como autónomo, racional y con control total sobre sí mismo. Pero esto debe ser puesto en cuestión porque somos formados por el lenguaje antes de poder hablar y por lo tanto somos expuestos, abiertos y susceptibles. Si asumimos que el sujeto solo puede ser víctima pasiva del lenguaje, es tentador responder con censura punitiva. Pero la autora propone otro camino, que es reconocer esa vulnerabilidad como una condición de la acción política y no como su límite. La vulnerabilidad no significa pasividad, más bien abre la posibilidad de una respuesta y de una resistencia.
La clave para Butler es que la vulnerabilidad no anula la agencia, es decir, la capacidad de actuar, sino que, por el contrario, la hace posible. Y esto es porque el lenguaje nos afecta, que también podemos responder. Podemos reapropiarnos de los insultos, resignificar las palabras y crear discursos nuevos que transformen el campo social. Los actos incendiarios, como los denomina, y los discursos ofensivos son formas específicas del lenguaje que producen daño. Los actos incendiarios son formas del discurso que buscan provocar, inflamar, herir e incluso incitar a la violencia. Se les llama discursos incendiarios porque encienden conflictos, tensiones o respuestas emocionales fuertes como la ira, el miedo y la humillación. Un acto incendiario no es solo expresión de odio, sino que reproduce una estructura de poder porque reactiva la subordinación, el trauma y la exclusión histórica de ciertos grupos. Por su parte, los discursos ofensivos causan ofensa, malestar o daño simbólico a una persona o grupo. Lo ofensivo no siempre está en la palabra misma, sino en el contexto de enunciación. ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿En qué situación histórica y social lo dice? ¿O desde qué posición de poder lo dice? Por ejemplo, una palabra como maricón, dicha en tono burlón en la escuela, no es solo una grosería, sino un acto que puede aislar al sujeto, impedirle hablar o actuar libremente, o reafirmar su lugar subordinado en la norma heterosexual. Por ello, Judith Butler no cree que prohibir los actos incendiarios y los discursos ofensivos sea suficiente ni que sea la mejor estrategia. Y por lo tanto, y con esto concluye Alberto, nos hace una propuesta en 3 niveles. El primero, no prohibir el lenguaje, sino analizarlo críticamente y transformarlo desde un uso político y colectivo. En segundo lugar, responder al discurso ofensivo con un contradiscurso, con reapropiación, con pedagogía y con lucha simbólica. Y finalmente, en tercer lugar, reconocer que la vulnerabilidad que los actos incendiarios revelan, pero usar esa vulnerabilidad como base para la resistencia. Judith Butler concluye afirmando que el discurso de odio funciona como un fuego que se propaga, que puede herir incluso a quienes no estaban presentes en el momento original, que puede encender odio, miedo o violencia colectiva, pero que también puede activar solidaridades y respuestas políticas, Alberto. Romper la vulnerabilidad personal o social a través del lenguaje necesitaría, Isidro, creo, que el mensaje que se hace desde la vulnerabilidad tenga eco y que encuentre una respuesta en una circunstancia distinta y que motive una acción que sea lo suficientemente fuerte, ya sea en lenguaje o en acción directa, para que el que provoca la vulnerabilidad pues reciba el mensaje y termine esta circunstancia. ¿A qué me refiero? Si quien provoca la vulnerabilidad, la desigualdad, la opresión, mantiene su discurso a través de la fuerza o del lenguaje violento, difícilmente podría entender una razón o argumentos que salen desde la condición de la vulnerabilidad, Isidro. Así es, por eso es importante discutir estos temas, porque bueno, en el ámbito legislativo de nuestro país ha sido muy claro que las diferentes iniciativas políticas para hacer que la ley reconozca y castigue los discursos de odio han encontrado un obstáculo, principalmente por parte de la derecha, que dice que no se puede prohibir nada que se diga porque eso sería afectar la libertad de expresión. Sin embargo, en lo personal considero que un discurso de odio no solo afecta la libertad de las personas, sino incluso la dignidad humana. De aquí que tengamos que analizarlo, deconstruirlo y confrontarlo. Y la cosa es aún más grave, Alberto, si tomamos en consideración, ese será el tema de una próxima biblioteca mínima del buen ciudadano, el papel que actualmente juega la inteligencia artificial generativa en la propagación casi automática de los discursos de odio. Y eso se ha convertido en un fenómeno social y muy angustiante que hay que entender para combatir. Exactamente, hay que partir de la base de entender. Si no entendemos, si no lo hacemos así, difícilmente podremos lograr cambios. Muchas gracias, Isidro Cisneros. Te agradezco yo
yo te mando un abrazo deseando buen fin de semana a todos nuestros amables amigos. Que descanses, hasta pronto.